Hola, buenos días, soy Mayra Fernanda Guzmán Hernández y vengo aquí a presentarles mi experimento para la evidencia número 3 de transformación de la materia. Primero que nada, ¿cuál es la importancia de la química en la vida diaria? La importancia de la vida química en la vida diaria es realmente algo demasiado común, a decir verdad. No solamente probar experimentos, sino que la química está en realidad en todo lo que existe, tanto en reacciones químicas, sustancias, medicina, comida, hasta la propia alimentación y el hecho de respirar es una reacción química. Todo lo que nos rodea y que está compuesto por elementos, átomos y moléculas son en realidad parte de la química. Muy bien, primer punto a aclarar, ¿qué es una reacción química? Una reacción química, tal y como lo dice su nombre, es el proceso cuando dos átomos o moléculas de un elemento se combinan para así formar un producto, haciendo que en el proceso suceda una reacción. Gracias a estas dos combinaciones de átomos, aunque pueden ser más de dos, pueden ser infinidad, todos ellos forman una reacción química. Segundo punto, ¿qué es el proceso de oxidación y reducción? Estos dos procesos van de la mano con la reacción química, ya que al momento de que sucede el cambio de moléculas entre los elementos al formar el producto, siempre va a haber una oxidación y una reducción por parte de cualquiera de los dos elementos. Uno de los dos elementos va a ser sometido a la oxidación. ¿Qué es la oxidación? La oxidación, aunque su nombre diga lo contrario, es cuando el propio elemento pierde electrones, y los electrones, que es electronegatividad. Entonces, como el elemento pierde electrones, se vuelve más positivo. Por ende, es un elemento oxidante, se oxida. Mientras que en cambio el elemento de la reducción es cuando un elemento, al ser en la reacción química, gana electrones volviéndose negativo, y eso se le llama reducción, o sea que gana electrones, mientras que la oxidación pierde electrones. No hay que confundir. Tercer punto a aclarar: agente oxidante y agente reductor. Al igual que el punto anterior, estos dos son muy similares entre sí, pero a la vez no hay que confundirlos. A pesar de que su nombre lo diga, hay que ser muy atentos, ya que el agente oxidante, ustedes podrán creer que es el elemento que se oxida, pero no, es el elemento que se encarga de oxidar al otro elemento, no es precisamente el que se oxida. Lo mismo sucede con el agente reductor. No es el elemento que se reduce, es el elemento que se encarga de reducir al otro elemento. Es algo importante que tomar en cuenta, pero no hay que reburujarlos. El elemento oxidante no se oxida, es el que se encarga de oxidar al otro. El elemento reductor no se reduce, es el que se encarga de reducir al otro elemento. Bueno, primero que nada hay que saber cómo funciona la oxidación del hierro. Para que funcione la oxidación del hierro, el metal tiene que oxidarse, es decir, tiene que entrar en contacto con el oxígeno y agua, H2O en este momento. Una parte de la superficie del metal funciona como un ánodo, donde se lleva al cabo la oxidación. Gracias a la fórmula Fe sólido reacciona a Fd positivo más 2 acuoso más 2 electrones. Muy bien, ahora sabemos cómo funciona el hierro. Ahora vamos a ver cómo funciona el oxígeno, ya que los electrones donados por el hierro reducen una gran cantidad del oxígeno atmosférico que hay en el medio ambiente, en el aire. Lo que funciona esta ecuación sería O2 más 4 de hidrógeno positivo acuoso más 4 electrones. Lo que reacciona serían 2 moléculas de H2O líquido. Así es como funcionaría el oxígeno en el aire. ¿Pero acaso aquella reacción química provoca la oxidación? No, realmente lo que llamamos oxidación coloquialmente es en realidad la corrosión, que es un término que suele aplicarse al deterioro de un material por medio del contacto con el agua o por un proceso electroquímico.
Muy bien, ahora veamos agua con hierro. En este podemos ver cómo el agua se ha tornado rojizo debido a que es directamente H2O con el hierro. El hierro se oxida cuando se moja con el agua, lo que provoca que su oxidación sea aún mayor. Esto se debe a que está conformado del compuesto dióxido de hierro. ¿Qué es el dióxido de hierro? Es prácticamente F2 más O3 más 3 moléculas de H2O reacciona a 2 moléculas de hierro más OH. Ahora, clavo sumergido en vinagre. El vinagre está mayormente compuesto por alcohol etílico y ácido acético, también agua. Eso es lo que formaría el vinagre. El vinagre como tal no es un elemento así como el agua y el cloro, o sea, es una combinación de sustancias. Pero lo que más destaca del vinagre es el ácido acético, que es C2H4O2, lo que provoca una oxidación debido a que, asimismo, como está hecho de agua y ácido, provoca la oxidación, aunque este proceso es mucho más lento que el agua, casi imperceptible, pero sí sucede una oxidación. Ahora, agua con aceite. Debido a que el agua y el aceite molecularmente no son capaces de combinarse, el agua se repele del aceite, es decir, que cuando se introduce el clavo dentro del aceite se crea, digámoslo así, una capa protectora hermética que evita que el oxígeno y el hidrógeno en el agua se combinen con el hierro, creando así, evitando que haya corrosión, eliminándolo, y por ello el clavo no se puede oxidar. ¿Por qué? Porque el aceite no se lo permite. Y por último, clavo en el frasco solo. En mi caso no hay frasco porque se me acabaron en mi casa. Pero bueno, el clavo en sí no presenta cambios físicos como tal, pero el clavo sí se oxidó, aunque este cambio no se muestra a la vista debido a que para que tenga una oxidación más directa tiene que estar en contacto con oxígeno y agua para que así esté más expuesto a la corrosión. Pero lo que sucede aquí es que lo único que sucede de oxidación es gracias al propio oxígeno que está en el aire. Así que básicamente sí se oxida con el agua evaporada del aire, pero debido a que no es suficiente oxígeno, este cambio es casi imperceptible, no hay oxígeno a pesar de que sí hay una reacción química. Ahora, para terminar este proyecto, voy a explicarles otro tipo de procesos de oxidación que suceden en la vida diaria. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que la oxidación no solamente se presenta en la corrosión de metales, sino también, por ejemplo, al momento de respirar, uno oxida el oxígeno. Al momento de prender una fogata, el oxígeno se quema, se hace combustible. Así como este ejemplo, hay muchos otros. Es una infinidad de reacciones en las cuales uno vive diariamente, aunque no lo parezca. Finalizando ya el video, ¿cuál es la importancia de este experimento para la vida diaria? ¿Cuál es la importancia para nosotros conocer y comprender la importancia de las reacciones químicas? Principalmente por el hecho de saber cómo suceden las cosas, saber por qué, cuándo y cómo pasan estos tipos de reacciones. O sea, prácticamente el ser humano lo que quiere es saber lo que no conoce. Y es por ello que es importante poner a prueba estos pensamientos científicos, ya que una cualidad de los experimentos es que tienen la cualidad de poder ser replicados para así que uno mismo tenga un entendimiento propio.